En el último semestre del gobierno de Gabriel Boric permite hacer una cuenta de los objetivos cumplidos y los proyectos pendientes. En materia económica destacan cifras a evaluar y la aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una reforma que busca reducir de forma significativa los tiempos de tramitación de permisos para proyectos públicos y también privados. Y para conversar sobre todo esto, turninos y turninas, estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está, ministro? Hola, Geraldine. Hola, Nicolás. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme acá. Me dicen que usted colocó Colino. Así es. Así que era... Iracundo. Iracundo. Está un mal fin de semana. Un mal fin de semana. Oiga, Sí, pero mire, tengo una hija, un hijo de 4 y una hija de 7 y de 8, y cada cierto rato se me acercaban y me abrazaban y venía el partido conmigo, así que eso a mí me basta porque sé que el futuro es lo que importa en ese caso. En ese sentido, cuando uno se proyecta al futuro, ve escenario. No puedo dejar de preguntarle, porque muchos chilenos y chilenos están en este momento muy atentos a la situación económica, les gustaría que fuera mejor. Y también ven el extranjero y ven los escenarios recesivos que también nos rodean. ¿Qué vamos a enfrentar en los próximos meses? Se ve mejor. La verdad es que Chile ha tenido una economía muy resiliente. Acaba de salir hace pocos minutos los datos del Banco Central que muestran los resultados del segundo trimestre. Por sobre las expectativas, se creció un 3,1%. Y tal vez lo más importante, que es muy importante además en nuestra cartera en particular, es que la inversión creció 5,6%. Y eso habla del futuro, porque cuando un empresario o una empresaria está comprando más maquinaria, está haciendo una nueva construcción, básicamente lo que está pensando es empleos del futuro, contratar más gente, ¿cierto? Que van a haber oportunidades y esas oportunidades ameritan una mayor inversión. Entonces, en un contexto internacional difícil, es cierto lo que tú planteas, Nicolás, los organismos internacionales han hecho correcciones a la baja del crecimiento de la mayoría de economías del mundo, pero en Chile no. En Chile hizo correcciones al alza. Es decir, la economía chilena ha mostrado mucha fuerza y mucha resiliencia en este contexto. Estaríamos con una economía fuerte, con esta sensación calle que hay plata que no veo, que espero, que necesito, gente que está esperando invertir en ya sea un departamento o vender el que tiene. Hay como una sensación un poco de pausa, pero es una pausa global también. Lo que pasa es que yo separaría los temas. A ver, ¿Cómo la economía doméstica del chileno a pie? Las personas en el día a día, a muchas de ellas no les alcanza. Y hay una tasa de desempleo relevante en el país y por todo eso hay que seguir trabajando duro. Hay que fortalecer la inversión, hay que seguir mejorando las condiciones de las y los trabajadores como lo ha hecho este gobierno con el salario mínimo, con las 40 horas. Y hay que lograr una combinación en que logremos estas dos cosas al mismo tiempo. Es decir, más inversión y mejores condiciones laborales. Ese es el círculo virtuoso, porque cuando te planteo que nuestro país está teniendo más resiliencia y más fuerza y teniendo mejores resultados de lo esperado, no significa que eso sea suficiente. No, claro, pero se requiere más y hay que trabajar duro para obtener ese mejor resultado. Y hay un nuevo escenario económico y hay nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que están empezando a afectar áreas productivas, o sea, áreas creativas, por ejemplo. ¿Hay alguna visión que tenga usted como ministro de Economía de lo que está pasando en esos mundos? Bueno, en el mundo muchas veces han irrumpido tecnologías que reemplazan unos trabajos y normalmente crean otros. Lo que hay que hacer acá es, yo diría, dos cosas. Primero, que nuestro país invierta mucho en tecnología, mucho en innovación, y lo hemos hecho durante esta administración. Hace pocos días, por ejemplo, estábamos con Corfo y con Fundación Chile, ahí en el edificio de Santa Rosa, impulsando un nuevo lugar donde van a haber startups. El nodo. Claro, y que es bien interesante porque son startups de áreas de biotecnología que van a permitir hacer cambios muy relevantes en nuestro país. Entonces hay que hacer ese proceso y al mismo tiempo hay que preocuparse que en todas estas conversaciones futuras que dicen relación con cómo se va a ir desarrollando nuestra economía, exista mucho diálogo entre empresarios y sindicatos. Esa es la forma de ir procesando estos cambios que siempre son complejos, que abren incertidumbres, pero también abren oportunidades. Entonces hay que invertir mucho en ciencia y tecnología. No hay que temerle al futuro, pero hay que trabajar duro para que ese futuro sea bueno para todos. Ministro, y por otra parte, en lo local, ¿qué pasa con la ley de permisos sectoriales? Porque hoy el Mercurio trae una nota que señala que hay más de 2.000 millones de dólares en disputa por causas de construcción ingresadas a tribunales. Sí, a ver, primero contar de qué se trata esta ley, porque es algo que no necesariamente quienes nos están viendo y escuchando manejan. Los permisos sectoriales son todos los permisos no ambientales. Hay una parte que ocurre en el Servicio de Evaluación Ambiental que no toca este proyecto de ley. Todo lo que está fuera del Servicio de Evaluación Ambiental son los permisos sectoriales. Son como 400 permisos. Muchos sanitarios, de la DOH, de la EGA, de Senagiomín, en fin.
¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Yo creo que lo más simple es contarlo con un ejemplo. En la actualidad, cuando tú quieres, por ejemplo, expandir un restaurante, te toma 8 meses los permisos que necesitas. En ese caso no hay que pasar por el sistema de evaluación ambiental porque es de un riesgo muy acotado. A propósito de este proyecto de ley, vamos a pasar de 8 meses a 2 meses. Una reducción de 70%. Un centro de eventos, un jardín infantil, una ferretería. Todo esto son inversiones que en la actualidad toman mucho tiempo porque estos permisos sectoriales no están funcionando bien. Y a propósito de este proyecto de ley van a ir más rápido. La clave es que este proyecto de ley reduce los tiempos, pero no baja los estándares. Y podríamos hablar largo, probablemente no tenemos tiempo para eso, pero contarles cómo ocurre ese buen resultado, aunque uno logra bajar los tiempos, pero sin reducir los estándares, que es la filosofía de este proyecto. Pero justamente sobre eso, hay personas que temen actualmente que esta agilización termine sacrificando tal vez estándares ambientales o sociales. ¿Y qué garantías concretas da esta ley para que esa rapidez no signifique como menor rigurosidad en este ámbito? Sí, esa yo creo que es la pregunta del millón acá. Bueno, y también está la otra exageración, porque la tapa de Coca-Cola. O sea, como que se vive en esa dicotomía el proceso. En general, la discusión de permisos hay mucha caricatura de distintos lados en esa conversación. Por izquierda y por derecha. Pero partamos por lo básico acá. En nuestra institucionalidad, lo que resguarda que un proyecto de inversión grande no vulnere, no afecte de manera importante el medio ambiente, no afecte la salud de las personas, no afecte en todo lo relevante para nuestra vida y para la vida del planeta, eso es el sistema de evaluación ambiental. Y eso no lo toca este proyecto de ley. Eso está fuera del proyecto de ley y es parte de las grandes confusiones que ha habido en esta conversación. Este proyecto de ley toca todo lo que está fuera de allí. Pero además, lo que está fuera de allí, que son permisos que también buscan proteger a la sociedad de riesgos relevantes, nosotros siempre hemos dicho, los permisos no son un estorbo. Los permisos son formas en que las sociedades, de manera civilizatoria, van resguardándose de ciertos riesgos. Y eso es muy importante. Por lo tanto, la clave es cómo reducir los tiempos sin bajar los estándares. Déjeme dar 2 ejemplos de cómo esto ocurre. ¿Ya? Un ejemplo es que en la actualidad muchas veces te piden estos permisos de forma secuencial. Es decir, te dicen, antes de este permiso del MIMBU, usted me tiene que traer un permiso del SAC, por ejemplo. Como cada uno de estos permisos sectoriales pueden ser autocontenidos, es decir, se pueden evaluar en sí mismos sin necesidad de considerar otros permisos, no hay ninguna razón para que se pidan en forma secuencial. Entonces lo que dice este proyecto de ley es que el titular del proyecto de inversión tiene el derecho a tramitar todos estos permisos de forma paralela si así lo quiere. Doy un ejemplo bien concreto. Imagínate que tú tuvieras... eso cambia, vuelve mucho más ágil el proceso. Por supuesto. Imagínate que tú tienes 2 permisos, cada uno de ellos toma 6 meses. A propósito de este proyecto, o sea, sin este proyecto tú te demorarías 1 año, ¿no es cierto? 6 meses y después 6 meses. Bueno, si los puedes tramitar las 2 de forma paralela, te demora 6 meses. Y ese es un cambio que no genera ninguna alteración en la exigencia regulatoria de cada uno de estos permisos. Eso sí que exactamente igual. Lo único que cambia es que los hacemos tramitar de una forma más inteligente nomás. Ese es un cambio bien concreto. Otro cambio que ha generado más debate, por eso lo pongo para poner un ejemplo más que genere más conversación, es las declaraciones juradas. En la actualidad hay muchas autorizaciones en que, a pesar de que tiene un bajísimo riesgo, por ejemplo, un tema sanitario en una casa, que tiene muy, muy poquito riesgo, tienen que ser autorizadas por un funcionario o una funcionaria pública. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que les toma mucho tiempo y además tiene totalmente sobrecargado los servicios públicos. Nuestro diagnóstico no es que aquí la gente esté sacando la vuelta a los servicios públicos, todo lo contrario. La gran mayoría de las personas, funcionarios públicos, tratan de hacer bien su trabajo. Pero tienen mucho trabajo, una excesiva cantidad de permisos a revisar. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es que pasa esas autorizaciones en contextos de bajo riesgo, como el ejemplo que le acabo de dar, los pasa a declaración jurada, donde va a ser el titular del proyecto el que va a tener que certificar el cumplimiento del estándar. El estándar no cambia, no baja, sino que simplemente cambia quién certifica el cumplimiento del estándar. Y va a dejar a autorizaciones los permisos que sí implican un riesgo mediano o un riesgo mayor. ¿Eso qué va a implicar? Que en general va a haber muchas pymes con proyectos de inversión de menor riesgo que van a pasar por declaración jurada y que en general las inversiones más grandes, que tienen mayor riesgo, van a seguir pasando por autorización. Eso también va a ser un cambio gigante, porque va a sacar las autorizaciones de bajísimo riesgo y va a permitir que se concentren en las cosas que sí tienen riesgo mayor y que por tanto tienen que tener una revisión por un funcionario público. En síntesis, se va a agilizar procesos que han estado bajo esta etiqueta de la permisología. Claro. Se van a agilizar procesos, pero nunca sacrificando el estándar. Claro. Mucho menos el estándar ambiental, que ni siquiera es tocado ese ámbito por el proyecto de ley.
Ministro, con todo respeto, me gustaría preguntarle cómo usted le podría responder a la crítica de la oposición que dicen, más que agilizar, esta ley podría terminar tal vez como facilitando el negocio de grandes grupos económicos. A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas allí. Nosotros queremos, voy a ser bien directo acá, Sí. nosotros queremos que exista más inversión en Chile. Y queremos que exista más inversión de pymes y queremos que exista más inversión de proyectos grandes. Lo que no queremos es que eso sea a costa de afectar, por ejemplo, el medio ambiente. Esa es la clave, ¿no es cierto? Además, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Por supuesto. Porque voy a destruir un lugar que después se te termina viniendo encima con humedad. Entonces mi respuesta sería el ejemplo que acabo de dar. Vamos a reducir los tiempos, por ejemplo, haciendo que los procesos sean paralelos en vez de secuenciales. Ese es un cambio gigante que va a reducir los tiempos, va a acelerar la inversión y no va a bajar ningún estándar. Ese es el centro y la filosofía de nuestro proyecto de ley, y en general los parlamentarios que han tramitado el proyecto, por lo tanto se han metido en este detalle, o la gente experta del mundo ambiental que también se ha metido en el detalle, en fin, abogados ambientalistas, la mayoría de ellos tienen una mirada positiva respecto al proyecto porque se dan cuenta que efectivamente el proyecto logra su objetivo, que es bajar los tiempos sin reducir el estándar. Claro. Lo que no nos puede pasar es que, a propósito de que este es un tema complejo, tengamos inmovilismo. A propósito de que sepamos que existe esta tensión entre acelerar la inversión y proteger ciertos riesgos relevantes de la sociedad, entonces digamos, porque el problema es muy difícil, no vamos a hacer nada. No. Nosotros tomamos la decisión de hacer un cambio fundamental. Este es el cambio más importante que se ha hecho en materia de permiso, y el hecho de que lo haga un gobierno progresista nos asegura que hacemos ese cambio sin debilitar el rol regulatorio del Estado. Porque nosotros no somos anti-Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene un rol relevante. Lo que pasa es que el Estado tiene que funcionar bien, tiene que ser moderno, tiene que ser ágil. No puede ser que cuando una persona esté ampliando un restaurante se le demore 8 meses eso. Eso no corresponde. Significa que quienes creemos en el Estado y creemos que tiene un rol fundamental en la sociedad, le hacemos un flaco favor a nuestras convicciones al hacer que el Estado funcione de forma lenta, de manera poco ágil. Por eso nosotros creemos tan importante que sea un gobierno progresista el que moderniza el Estado. Porque finalmente, además, a mucha gente esta ley incluso va a afectar de manera positiva, no solo a empresas, incluso a personas naturales que estén ampliando su casa y que en la actualidad tienen muchas dificultades con las DOM o con distintos procedimientos. Las DOM son, ¿no es cierto?, estas oficinas municipales, las direcciones de obras municipales, que tienen un rol muy relevante en autorizar obras. Eso también va a cambiar a propósito de este proyecto y otros proyectos que hemos aprobado con anterioridad. Así que esta es una transformación del Estado, de mayor agilidad, nos va a permitir ir más rápido, y como lo hace un gobierno progresista, eso va a permitir además que sea sin riesgo con el medio ambiente, que ni siquiera lo toca este proyecto de ley, y tampoco con ciertos aspectos regulatorios importantes. Ministro, y sobre la ley de mujeres en directorios. Sí. Bueno, es una ley que promueve una mayor participación de mujeres en los directorios de empresas. Es un avance tremendo en materia de equidad de género, porque esto dice que ningún sexo podría superar el 60% de la participación en directorios corporativos. Sí. Y acá nos gustaría saber, en turno AM, de qué manera esta ley busca compatibilizar el objetivo de la paridad con la meritocracia. Sí. Que es un tema polémico. Por lo menos hay personas que pueden llegar a considerarlo desde ahí. Déjenme partir por un dato bien concreto. Bueno, primero, esto es una ley que afecta a las empresas grandes. No me voy a meter en los detalles jurídicos de cómo definir eso, pero háganse una idea, entre unas 400 y 450 empresas en Chile. En la bolsa, sociedad anónima, en fin. De esas 400, 450 empresas, hay aproximadamente un 40% de ellas que en la actualidad no tienen ninguna mujer en el directorio. Increíble. Ninguna, que le llamamos las empresas cero. Yo creo que eso es injustificable. Yo creo además que eso le hace mal a esas empresas. Estoy convencido que una composición más diversa, por de pronto entre mujeres y hombres, que somos más o menos mitad y mitad en Chile y en el mundo, claro, le va a hacer mejor a esas empresas. Déjenme dar un ejemplo concreto a propósito del comienzo futbolístico que tuvimos. Hace algún tiempo fue sancionado Blanco y Negro, que es la sociedad que controla el club deportivo, o sea, que controla Colo-Colo. Y fue sancionado, entre otras cosas, porque no le compró zapatos de fútbol al equipo femenino. Adivinen cuántas mujeres había en ese directorio. Ninguna. O sea, estoy diciendo una cosa bien concreta. Los directorios de las empresas toman decisiones importantes. Las empresas son muy importantes en la sociedad, y en particular las empresas grandes. Definen las tecnologías, definen, por ejemplo, las políticas de cuidado al interior de la empresa, definen los horarios al interior de la empresa, definen una serie de prácticas que permiten que las mujeres se puedan ir desarrollando de forma
equivalente a cómo se desarrollan profesionalmente los hombres. Y cuando tú no tienes mujeres en los directorios, todas esas decisiones que son fundamentales, desde comprar zapatos de fútbol para los equipos hasta tomar decisiones respecto a la tecnología, todas ellas se toman sin la mitad de la población. Entonces esta es una ley que va a cambiar eso y que lo hace de forma gradual. Al principio es una sugerencia que cuando las empresas no los cumplen tienen que explicar por qué no los cumplen, y poco a poco va transitando a una situación en que si ese camino de sugerencia no nos permite llegar al objetivo, pasa a ser obligatorio para algunas empresas. Y de esa manera llegamos a lo que tú planteabas, Geraldine, de que vamos a llegar a una situación en que al menos el sexo que tenga menos personas en los directorios deba tener el 40% de este directorio. Estamos junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, conversando en esta mañana, y hay un ambiente electoral llamativo en la cual hay propuestas por lo bajo disruptivas. Por ejemplo, desde bajar los impuestos para aumentar el crecimiento hasta eliminar el Banco Central. De la primera, ¿es idea válida? ¿Hay países donde esto haya funcionado? A ver, lo primero que uno tendría que decir al respecto son dos cosas. Chile no le sobran recursos fiscales. En los últimos 15 años hemos tenido un par de años con superávit fiscal. Por lo tanto, cualquier persona que proponga reducir los impuestos tiene que proponer una fuente alternativa de aumentar los impuestos, porque no podemos sistemáticamente estar endeudándonos como país. Y lo segundo es que somos un país muy desigual. Y los países desiguales normalmente corrigen esa desigualdad con impuestos. Entonces, estas dos cosas son importantes tenerlas presentes. El gobierno ha estado disponible a este debate. En particular, bajo el liderazgo del ministro Marcel, ha dicho que podríamos tener una reducción del impuesto de primera categoría. De hecho, lo propusimos en la primera reforma, e incluso en la primera reforma tributaria. En la medida que eso se compense por otros impuestos, el impuesto de primera categoría al que pagan las empresas, ¿no es cierto? En la medida que esto se compense por el aumento de otros impuestos. Y en particular, lo que siempre ha propuesto el gobierno es aumentar el impuesto no de las empresas, sino de las personas de altos ingresos. Personas que ganan 4, 5, desde 4, 5, 6, 7 millones al mes, que esas personas paguen más impuestos y de esa manera se compense la otra reducción. Entonces, es una conversación válida, pero es una conversación válida en la medida que sea responsable, en la medida que no vaya a endeudar al fisco a futuro y que tampoco vaya a aumentar la desigualdad en el país. Aquí lo que no puede pasar es que uno diga, bueno, bajemos el impuesto a las empresas y que eso después, por ejemplo, se pague con IVA. Y o que se pague con impuestos que pagan las personas que no tienen alto ingreso en el país y que, como conversábamos al principio de la entrevista, no les sobra la plata. O sea, son personas que están al justo y a esas personas hay que apoyarlas, no hay que ponerles más impuestos. ¿Y las ideas tipo eliminación del Banco Central y otras? No, yo creo que eso no tiene mérito. Y justamente sería más categórico respecto a ese punto. Y justamente sobre eso, ministro, la oposición plantea una reducción fuerte de impuestos, como por ejemplo Johannes Kaiser, que propone bajarlos del 27% al 15%. ¿Esto qué significaría? ¿Qué riesgo tendría un recorte tan drástico? Bueno, es que lo que habría que preguntarle al candidato es ¿de dónde va a sacar los recursos que va a perder a propósito de esa reforma? ¿Qué va a hacer? ¿Va a construir menos hospitales? ¿No va a hacer las carreteras que hay que hacer? ¿Va a bajar la PGU? Esas son las preguntas que uno se debe realizar, porque allí es donde el Estado gasta sus recursos. El Estado hay que hacerlo más moderno, más eficiente. De eso hablábamos, ¿no es cierto?, con la ley de permisos sectoriales. Pero también el Estado cumple un rol fundamental, y es cubrir las necesidades de la población, generar condiciones incluso para la inversión. Uno para la inversión necesita carretera, necesita puertos y necesita gente que tenga una buena educación, que esté preparada, necesita que la gente tenga buena salud para poder ir a trabajar. O sea, los países que han logrado desarrollarse de forma sostenida en el tiempo, generando, por supuesto, muchas oportunidades de negocio y permitiendo que personas que emprenden tengan rentabilidad a sus inversiones. Pero lo han hecho sobre la base de buenos salarios, de condiciones laborales buenas, normalmente de sindicatos fuertes que pueden tener una conversación de igual a igual con los empresarios. Lo han hecho cuidando al medio ambiente. Entonces, ese es el desafío de nuestro país. Moverse a un mayor desarrollo, mayor inversión, mejores salarios, mejor empleo, pero en un contexto donde todos vayamos avanzando y donde lo hagamos de forma responsable. En ese sentido, la tramitación de la nueva ley de pesca ha estado marcada por controversias.
y tensiones entre el sector industrial, el artesanal, un clásico. Y ahí es, ¿qué equilibrio quiere buscar su cartera para asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos y el desarrollo de las industrias? Sí, bueno, esta es una ley que aprobamos y que fue muy, muy importante. Partiría por lo último que señalabas, que no se cambió en esta ley y que ya funciona bien, a mi juicio. Y para explicarle a los auditores y a quienes nos están viendo, en el mundo de la pesca en Chile y en buena hora, se define para cada pesquería, por ejemplo, para el jurel, para la sardina, para la anchoveta, en fin, para la merluza, en cada una de estas pesquerías se define de manera científica cuánto tú puedes sacar en un año, el tamaño de la torta. ¿Y por qué? Porque tú quieres cuidar el recurso. Tú no puedes, antes lo que pasaba es que se sacaba mucho, 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 y después teníamos largos periodos de veda porque se había en el fondo colapsado el recurso y no se había asegurado su sostenibilidad en el tiempo. Lo que hace esta ley es que una vez que tú defines científicamente cuánto puedes sacar, cuántas toneladas puedes sacar en un año, después hay que definir políticamente cuánto de eso lo saca la industria y cuánto lo saca el sector artesanal. Esa es la parte, llamemos, distributiva de la conversación. Y todo lo distributivo es eminentemente político. ¿Cuál es el problema que teníamos con la ley vigente hasta hace poco? Era una ley que primero un par de parlamentarios fueron sancionados penalmente por actos de corrupción. Por lo tanto, era una ley que tenía problemas de legitimidad. Y lo segundo, que estaba relacionado con lo anterior, es que era muy desigual. Le pasaba mucho a la industria y poco al sector artesanal. Entonces el presidente Boric, durante su campaña, dijo: vamos a cambiar eso. Y cambiamos lo que llamamos el corazón de la ley de pesca, que es este aspecto distributivo. ¿Y cómo lo cambiamos? Más o menos las toneladas del sector artesanal crecieron como en un 60%. Si tú lo llevas a dinero esto, o sea, calculas cuánto de las distintas pesquerías, pones el precio de cada uno de esos kilos, toneladas de cada una de esas pesquerías y calculas cuánto se traspasó desde las autorizaciones que tenía la industria, esas autorizaciones que pasaron al sector artesanal, estamos hablando de más o menos 160 millones de dólares. Entonces esta es una ley muy importante, que es una ley distributiva, que hace justicia, que fortalece al sector artesanal y que además lo hicimos, y esto no fue fácil, esta fue la parte difícil, lo que voy a comentar ahora, lo hicimos sin poner en riesgo a la industria. En un momento específico tuvimos algunos casos en los que, producto de los cambios que estábamos realizando, podían cerrar alguna industria y de esa manera generar problemas al empleo, y eso lo solucionamos. El gobernador Daisen dice que la reforma a la ley de pesca eliminaría 600 empleos directos y 1.800 indirectos. ¿Qué le responde? Nosotros no tenemos ningún antecedente de que eso vaya a ocurrir. Esta es una ley que, cuando se plantearon ese tipo de preocupaciones en el proyecto de ley, que fueron difíciles, las abordamos. Y básicamente lo que hicimos fue aumentar lo máximo que podíamos al sector artesanal sin poner en riesgo los empleos del sector industrial. Eso fue justamente lo que se realizó. Estamos en vivo con el ministro Nicolás Grau conversando de economía acá en la mañana de turno de lunes. Sí, acerca del crecimiento económico. Las cifras muestran recuperación, pero seguimos con baja productividad y dependencia también de las materias primas. De hecho, tenemos un desempleo sobre el 8%. ¿Qué evaluación general pueden hacer este último semestre de gobierno? Bueno, yo creo que a pesar de que la economía ha crecido más de lo esperado, lo que es una buena noticia, hoy día los datos del Banco Central son positivos al respecto, sobre todo inversión, podemos más. Y el nivel de desempleo que tenemos en la actualidad es un nivel de desempleo que nos debe preocupar y ocupar. A propósito de lo que decía Nicolás hace un rato, que uno diga, bueno, estamos creciendo más de lo esperado, eso no es suficiente. Las personas... Un aspecto básico de la vida de las personas es tener empleo. Y ojalá empleos de calidad. ¿Y en eso hay que trabajar más. Hay que seguir fortaleciendo la inversión. Hay que preocuparse sobre todo de los proyectos de inversión que son especialmente generadores de empleo. Hay que trabajar en conjunto. Hay que hacer articulaciones público-privadas como las que hemos hecho en distintas regiones. En el caso del Biobío, nosotros tenemos hace un tiempo una articulación entre sindicatos, empresarios, universidades, gobierno regional, y tenemos 32 medidas para acelerar la capacidad industrial de esa región. Bueno, eso hay que hacerlo con más fuerza en otros lugares, seguir invirtiendo, seguir que la inversión pública siga con fuerza, de manera tal de que estas mejoras macroeconómicas que hace unos cuantos trimestres está viendo nuestra economía, lleguen con más rapidez a la situación concreta de las personas que nos están viendo, que eso finalmente es lo que importa. La economía, uno quiere que crezca, nosotros queremos más inversión para que exista más empleo. Estamos en vivo conversando y dialogando con el ministro, y le tengo una pregunta que creo que es reflexiva, y aprovechando que tenemos tiempo, muchas gracias a los más de 2.000 que nos están mirando, que están conectados, y la gente que está on demand.
que me parece que es válida. ¿Qué aprendió en estos 3 años? Bueno, muchas cosas. ¿Pero qué es lo más impactante? Mira, distintas cosas, pero yo diría que un aspecto fundamental es uno tiene la oportunidad de recorrer todo el país, ¿eh? Y ver la diversidad de proyectos económicos, la creatividad de las personas que van desde emprendedoras, emprendedores, a veces grandes empresarios, sindicatos. Me acuerdo que a propósito de la consulta indígena que se realizó por Corfo en todo el entorno del Salar de Atacama, tuve la oportunidad de, por un par de días, ir conversando con las dirigencias de cada una de estas comunidades. Ya. El conocimiento de esas personas, conocimiento ancestral en ese caso. Entonces, desde ese conocimiento, desde el conocimiento de tal vez un empresario, una empresaria que te trae una nueva innovación con una tecnología que está cambiando el país. En Chile, en Magallanes, se hizo la primera planta demostrativa que a partir del hidrógeno verde hace combustible sintético, que es un combustible que es carbono neutral. Bueno, todo eso, que es, yo diría, la gran creatividad productiva de nuestro país, es algo que desde mi situación anterior, que era un académico que hacía clases de economía y que se dedicaba a abordar esto de una perspectiva más teórica, es una riqueza de información que solo se puede asimilar solo cuando uno la aprende de forma concreta. Ese tal vez para mí es el aprendizaje mayor. ¿Y sobre el acercamiento de los chilenos a la economía? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la relación de los patrones y los empleados? ¿Qué encontró? Bueno, yo creo que no solo yo, sino diría el último tiempo, después del COVID y después de situaciones bien complejas. Nosotros cuando llegamos al país todavía estábamos con mascarilla. Una de las primeras reuniones que tuve antes de asumir fue con los equipos y con el alcalde y de Rapanui. Rapanui estaba por más de un año cerrado. Ellos habían votado legítimamente cerrarse totalmente y había que hacer todo un ejercicio complejo desde levantar el aeropuerto, en fin, para efectos de que pudieran tener nuevamente turismo, que es uno de sus aspectos fundamentales. Entonces lo que ha ido pasando este último tiempo es que después de que la gente, todos hemos vivido un proceso que hubo cansancio, que fue muy difícil, la gente yo creo que quiere certeza, quiere tranquilidad, quiere tener un buen empleo, yo diría que esa es la preocupación principal, lo que uno palpa en lo cotidiano. Y quiere llegar a fin de mes, quiere que le firmen un contrato. Y quiere tranquilidad. O sea, la economía te tiene que dar tranquilidad. Te tiene que dar una sensación de que tú vas a poder desarrollarte en el tiempo, que vas a poder asegurar que vas a poder tener mejores pensiones, por eso es tan importante la reforma previsional que se hizo, que vas a tener buenos salarios, por eso es tan importante el aumento muy grande que existió a propósito del salario mínimo. Esas certezas, que es una combinación de distribuir mejor lo que se produce, ¿La migración cambió esas certezas? Más. Bueno, yo creo que muchas cosas en el mundo y en Chile han generado una tensión a esas certezas. Y por eso que el gobierno, desde hace tiempo ya, se planteó su relato y su articulación general como estas 3 seguridades, ¿no es cierto? Seguridad pública, digamos, seguridad económica y seguridad social. Son aspectos muy, muy importantes que dan cuenta de vivir bien, vivir tranquilo. Ese yo diría que es nuestra tarea fundamental. La política tiene que dar tranquilidad de corto y de largo plazo a las personas. Tiene que ser una forma articulada, democrática, de lograr movernos en esa dirección. Y eso es muy palpable en las conversaciones que tú tienes en el día a día. En las conversaciones que yo tengo en distintas regiones, cuando me junto con un conjunto de pymes y me comentan las distintas dificultades que están viviendo. Y lo que yo diría es que nuestro gobierno fue logrando, de manera paulatina y gradual, ir aumentando esas seguridades. Eso yo lo veo de forma palpable, aunque sigue siendo muy desafiante y seguimos estando lejos de hacia dónde queremos llegar. Todavía hay muchas inseguridades cotidianas de las personas, económicas y de otra índole, que las debemos abordar y las debemos solucionar a través de la política pública. Y después de todo lo contado, vivido, que nos ha dicho hasta ahora acá en turno, ministro, ¿usted cree que el gobierno de Gabriel Boric ha servido para superar tal vez la idea de que la administración económica y el crecimiento son un problema para la izquierda? Bueno, lo primero que yo diría es que, a pesar de que eso se dice muchas veces, sí, más allá de este gobierno, claro, no es cierto en los datos. Cuando uno ve, por ejemplo, los países que lograron desarrollarse con más fuerza y lograr mejor calidad de vida, fueron en general proyectos de centro izquierda y de izquierda del mundo.
Piensen ustedes, incluso el caso sudamericano, para no irnos tan lejos. Yo diría que uno de los países que ha logrado desarrollarse mejor en los últimos 20, 25 años es Uruguay, que está, para no hablar de nosotros solo, que ha estado liderado la mayoría del tiempo por proyectos progresistas, por proyectos de izquierda. Ahora, en el caso nuestro, creo que efectivamente la economía está en un mucho mejor pie que el punto de partida que nosotros tuvimos como gobierno. Estamos heredando un país con mayores capacidades de crecimiento, pero también estamos heredando un país que va a distribuir mejor. Pareciera ser que en las otras alternativas que están sobre la mesa nos hicieran elegir. Pareciera ser que uno no puede aumentar mucho el salario mínimo. Y sí puede. Nosotros lo hicimos durante nuestra administración. Se puede aumentar el salario mínimo y se puede también tener dinamismo en la economía. Entonces tú necesitas más inversión y necesitas también que esa mayor inversión genere puestos de empleo con mejor calidad de vida para las personas. Se puede combinar esas dos cosas. Lo hemos hecho nosotros en nuestro gobierno y se ha hecho históricamente en el mundo a través de otras administraciones, y cuando se ha hecho en general de manera virtuosa ha sido a partir de proyectos progresistas. Nicolás Grau, ministro de Economía, última palabra, algo que tengamos pendiente, que venga adelante. Viene el 18, la gente quiere el feriado del 17. Por favor. Esta gente, yo soy el patrón, yo no quiero. Yo sí quiero. Acá la patronal dice no y los empleados dicen sí. Entonces hay un debate entre la patronal y usted, ministro de Economía. ¿Le va a dar el feriado del 17 a estos muchachos que después piden producción? ¿Es para la economía del país, Nicolás? Esta huelga le hacen mal los días. Es un tema del cual no lo determina el Ministerio de Economía, por lo tanto no les voy a solucionar este problema interno que ustedes tienen acá. No, pero hay gente proponiendo en el Congreso de que haya 17 y le hago la pregunta. Sí. Bueno, el turismo, el mundo gastronómico, ¿le va bien cuando hay un 18 largo? Bueno, mire, más allá de esa pregunta que he contestado todas las preguntas, esta me la voy a reservar. Pero respecto a qué es lo que viene, una respuesta fome, pero muy importante para el país. Economía, fomento y turismo. Viene nuestra Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que es lo que hablábamos de Banco del Desarrollo durante nuestra campaña. Es el proyecto tal vez más importante que nos queda, que lo ha liderado la subsecretaria Petersen, que es la misma que logró aprobar la ley de Más Mujeres en Directorio. Ha sido muy efectiva la subsecretaria en su trabajo legislativo en conjunto con el Parlamento, así que eso es lo más importante que nos queda, y eso nos va a permitir tener más productividad y también que, por ejemplo, el aumento de 40, o sea, la reducción de horas, las 40 horas, sea compatible al mismo tiempo con mejores salarios a futuro. Así que esos son los temas importantes que nos quedan, y con esa me arranqué de la pregunta que se me comentaba. Del debate que viene, que es el debate del 17, su opinión sobre, economía, fomento y turismo, quizá hay algún interés cruzado. Le agradecemos mucho por esta conversación. No, pues gracias a ti, Geraldine, y a ti, Nicolás. Ha sido una entretenida conversación, por lo menos de mi lado. Muchas gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.